Viernes 7 de junio de 2024. Programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, sesión número 560. Tema a tratar: la baja de 9 terroristas de las FARC en diversos combates en Cimitarra, Santander, en diciembre de 1978, en un momento histórico muy importante que las FARC habían pasado ya a un nuevo esquema de acción armada en todo el país mediante los acuerdos a que han llegado internamente en la sexta conferencia del grupo narcoterrorista. Ya para la época las FARC estaban metidas de lleno en el narcotráfico, estaban en un proceso de crecimiento, desdoblando cuadrillas y estaban en una tarea, una dinámica muy concreta de traer armas y avituallamientos de uso militar para incrementar su capacidad de combate. Por primera vez comenzaron a uniformarse inicialmente con unos uniformes azules. Ya no andaban los bandidos desarrapados con alpargatas y botas de caucho y camisas remendadas, ropa remendada, sino que ahora ya comenzaron a aparecer todos uniformados o en algunas zonas en uniforme camuflado y con armas nuevas, o en otras con un uniforme azul parecido a uno que usaba el IMPEC en su momento. Luego consiguieron unos uniformes negros y por último se unificaron todos en camuflado. También era común en esa época verlos con una camisa de policía y un pantalón camuflado, con una camisa civil y una pantalón camuflado de policía. Pero todo eso lo fueron corrigiendo y se fueron unificando. Entonces todos esos detalles hacían o daban a entender que las FARC estaban consiguiendo mucho dinero de diferentes formas delictivas y que sus cuadrillas se estaban multiplicando por distintas regiones, como es el caso de la que vamos a ver hoy, la cuarta cuadrilla, que lo veíamos hace unos meses aquí con el coronel Matamoros, incidida desde Yacopí hasta bien adelante en la parte norte del Magdalena Medio. Adelante, mi coronel. Mi coronel, por favor nos explica cuál es la trascendencia geopolítica y geoestratégica y política del municipio de Cimitarra, departamento de Santander, para que haya sido sometido a tanto sufrimiento por parte de las cuadrillas narcoterroristas y comunistas de las FARC. Bueno, es que este municipio está ubicado entre el río Magdalena, occidente, y la primera parte de la cordillera oriental al oriente, y como se ve por la gradación de colores que tiene aquí el mapa, tiene distintos pisos térmicos. Y al tener distintos pisos térmicos tiene muchos cursos de agua, y al tener muchos cursos de agua tiene mucha vegetación y mucha posibilidad de agricultura, y desafortunadamente con muchos pliegues en la cordillera, muchos cursos de agua y la facilidad de salir al Magdalena Medio, qué ideal para tener un grupo guerrillero causando daños allí. Y por esa razón, desde sus inicios, tanto el ELN como las FARC han buscado asentarse en la zona de Cimitarra, que además es una zona muy maderera, especialmente el sector que llama el Carare. Es una zona pesquera al occidente y es una zona muy agrícola al oriente. Y en el medio, entre las faldas que se van formando mientras se sube o se desciende, depende de cómo se mire el mapa, es una zona bastante ganadera. Infortunadamente, desde hace más de 6 décadas, infestada de bandidos comunistas haciéndole daño a la población en ese sector. Al verla de manera mucho más detallada, la zona, pues vemos que es la entrada hacia el occidente de la cordillera oriental. Aquí se nota todo ese recorrido y que cruza la cordillera, ya está en el departamento de Santander y enseguida está en Venezuela. Eso explica por qué aquí en el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar también se asentó el Comando Central del ELN POSE, porque es muy fácil pasar al norte de Santander y Venezuela o establecerse en la serranía del Catatumbo y tener aquí al occidente la serranía de San Lucas
o bajar por el río Magdalena y aprovechar todo este emporio territorial que les ha servido de epicentro de violencia. Unas fotos de la zona nos muestran la diversidad topográfica, la riqueza que tiene ese municipio y las condiciones de un país como Israel quisiera tenerlas nada más con toda esta cantidad de agua que tiene el río Grande de la Magdalena, o el agua que hay aquí en la parte alta del municipio al oriente, donde se forma la cordillera, o en la parte media de la media falda, como dicen los campesinos, donde hay este tipo de fincas con carreteables todavía destapados, pero ya con carreteables, y la exuberante vegetación que permite una zona de pastos que serán silvestres. Aquí no hay que hacerle ningún tratamiento a los pastos, solo basta con descumbrar y soltar el ganado al potero y allí sobreviven. Hay problemas de garrapatas como en todas las zonas tórridas, pero también hay muchos animalitos de esos que llaman los eh, cernica, los que le sacan las garrapatas, que es un ecosistema muy valioso y además pues la ganadería colombiana ya tiene bastante avanzado el sistema de protección de los bovinos, pero es una zona muy apta para la ganadería bovina, como la vemos aquí. En todos grandes rasgos, por eso es la importancia de Cimitarra, mi coronel. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. ¿Cómo podríamos catalogar la situación interna en todos los campos de las FARC a finales de 1978, cuando apenas iniciaba el gobierno de Julio César Turbay Ayala? Bueno, mi coronel, ahí vemos que hay una lista de elementos, de situaciones que nos dicen, nos indican que dentro de las FARC había pues un proceso de desarrollo. Ayer veíamos que los hechos que se suscitaron con ocasión del asalto al municipio de Colombia Huila eran consecuencia de la cuarta conferencia guerrillera. Estos hechos que se están desarrollando, que estamos analizando hoy, son el producto de las instrucciones que han recibido las cuadrillas con ocasión de la sexta conferencia. O sea que terminado el asalto a Colombia Huila, que fue como el examen final que le hizo Tiro Fijo a los bandidos para demostrarles que la derrota que han tenido en el Valle y el Quindío había sido por indisciplina táctica, más no porque la guerrilla fuera fácilmente derrotable en Colombia. Y la prueba final fue ese asalto al municipio de Colombia. Entonces se hizo la quinta conferencia en ese año, en el 75, 74, para determinar una nueva línea de acción de crecimiento. Y efectivamente le rindió al punto que se recuperaron las FARC en un proceso paralelo y análogo con el del ELN que estaba en recuperación. Y ya la sexta conferencia decidieron tomar otras decisiones, por ejemplo, llamarse FARC-EP, ya como ejército. Decíamos ahora ya comenzaron a utilizar uniformes y mejores armas, etcétera, porque el narcotráfico definitivamente les abrió ese boquete. Eh, la cuarta cuadrilla de las FARC que había sido enviada al Magdalena Medio, Cundinamarqués, Santanderiano, Boyacense y Antioqueño, en ese corazón geopolítico tan importante, había venido desarrollándose durante más de 10 años. Ese era un trabajo de larga data que venían haciendo. Primero lo iniciaron con un bandido que se llamaba, o le decían Ricardo Franco, teniente Ricardo Franco, que era de los más antiguos de las FARC, que cayó en combate. Y ese fue el que se encargó de ir formando todos esos núcleos. Y aquí hemos visto una cantidad de casos ya. Esa cuadrilla iba creciendo y creciendo. E inclusive se llegó a cuestionar internamente que tenía más territorio ocupado y más recursos que el propio secretariado de la FARC, porque no se les escapaba un solo comerciante, un solo transportador o un solo ganadero o un solo minero de toda esa región que es muy rica. Y además tenían un control geoestratégico en el río Magdalena y eso fue lo que ocasionó el nacimiento o el fortalecimiento de lo que en ese tiempo eran legítimos, que eran las autodefensas campesinas que posteriormente fueron cooptadas por el narcotráfico y se descompusieron.
y lo llegaron a llamar disque paramilitares. En el orden político, las FARC, ya lo veíamos ayer que en la cuarta conferencia estaban muy enfocadas en trabajar con el Partido Comunista y la UNO, o la Unión Nacional de Oposición, y aquí llegaron al culmen, a la cúspide de ese acuerdo, y es cuando Jacobo Arenas lanza la audaz idea de crear su propio partido comunista clandestino, con las propias células clandestinas de combate, que ya eran una nueva formalidad para que las FARC tuvieran más presencia geográfica y más proyección sobre el país. Eh, lo decíamos al principio, los nexos con el narcotráfico iniciaron en el Guaviare y el Caquetá a expensas de lo que hacía el M-19, porque recordemos que para la época del 78, 79, el M-19 y las FARC compartían algunas zonas, especialmente en Cauca, Caquetá, Putumayo, Nariño y Guaviare y Meta, pero el M-19 no cometía ninguna acción terrorista en el Meta porque eso era territorio de las FARC. Sin embargo, se movían por ahí, tenían sus campamentos de entrenamiento y sobre todo que tenían nexos con el cartel de Medellín y con los narcos que estaban directamente relacionados con eh, la dictadura panameña de Torrijos y la dictadura nicaragüense de los hermanos Ortega. Entonces, ese ingreso del narcotráfico varió sustancialmente, radicalmente, diametralmente el flujo de dineros en las arcas de las FARC, lo que les permitió actuar con mayor contundencia porque tenían mejor dotación y más capacidades de acción. Por esa época también fue cuando trajeron una cantidad de instructores extranjeros, entre ellos el famoso israelí que ha sido tan cuestionado, que casi siempre lo mencionan, es con los nexos con los mal llamados paramilitares, precisamente en esta zona del Magdalena Medio para combatirlos, pero nadie menciona que ese israelí estuvo también en esa época dando la instrucción a las guerrillas de las FARC. Eh, Hubo un reclutamiento ya intenso, pero muy metodológico, orientado por Jacobo Arenas, por Alfonso Cano, por el Tornillo Lozada, por Paulo Catatumbo, por Rodrigo Granda. Esos eran como los más visibles, e inclusive comenzaron a hablar de que supuestamente se iban a hacer públicos o iban a participar en elecciones legales y fueron alistando la participación de uno de los bandidos más criminales que han tenido las FARC, que fue el tal Braulio Herrera, muy parecido físicamente a Iván Márquez. Eh, Hubo unos paros nacionales que ya los vimos aquí, que como consecuencia de uno de esos, el Grupo Comunista Autodefensa Obrera asesinó miserablemente al exministro Rafael Pardo Huelvas, pero también hubo participación en otro tipo de paros, y fue cuando se comenzaron a producir los primeros paros agrarios masivos en Colombia, que sacaban los campesinos eh, de manera total y con lista en mano y los obligaban a salir a hacer paros, y entre ellos se incrustaban esas milicias que había promovido el señor Jacobo Arenas para que fueran los instigadores y causaran hechos violentos y hasta asesinatos de policías y militares. Ese avance del desdoblamiento de las cuadrillas era algo muy bien planeado y que le salió muy bien ejecutado. Entonces aparecen un poco de sabelotodos diciendo que esto es el producto de la confrontación y que fueron creciendo porque se fueron avanzando en los territorios de manera casual. No, eso no fue casual, nada de eso. Era un plan muy bien orquestado por el Partido Comunista que se llama Plan Estratégico de la FARC. Y a donde iba llegando una cuadrilla a sentarse, ya había estado el Partido Comunista abonando el terreno, preparando las comunidades e indoctrinándolas con la idea marxista-leninista. Y en los colegios y universidades, PECODE hacía su parte que le correspondía, que era la alienación, y la sigue haciendo, ¿no? El manejo torvo y siniestro de la información para que los jóvenes que son esponjas del conocimiento adquieran una inclinación completamente torcida de lo que es la realidad y se dediquen más a pensar en destruir el país y en exigir el oro y el moro
en lugar de formar empresas y desarrollarse y crear ámbitos en los cuales la comunidad adquiera mejores beneficios. El énfasis era muy sencillo, era que Jacobo Arenas, que era el estratega de la guerra y lo fijo que también sabía mucho de eso, miraban el Magdalena Medio boyacense, cundinamarqués, antioqueño y santanderiano, inclusive sur de Bolívar, como un epicentro, un corazón geopolítico en el cual analizaban que eso era como un cuerpo humano que tiene varias de sus órganos, o todos sus órganos, entre el pecho y el plexo solar, y entonces había que meterle el cáncer a esos órganos para que el cuerpo hiciera metástasis y el cáncer se le agarrara al país. Es la analogía más típica que hay al mirar por qué el Magdalena Medio es un corazón geopolítico tan importante para las FARC. Entonces, como vemos, estaban pensando en grande, tenían planes en grande, el ejército tenía toda esa información porque había unos oficiales y suboficiales muy profesionales en lo que se llamaba en ese tiempo el batallón Charri Sorano, que era el equivalente a la actual fuerza de inteligencia del ejército, pero infortunadamente para los políticos, los congresistas, los ministros, eso no les causaba ningún problema porque para ello estaban los soldados y los policías que podían poner el pecho al problema y ellos podían seguir robando y viviendo sabroso. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué informó el diario El Tiempo al país bajo el título En Cimitarra muertos 9 guerrilleros? Bueno, mi coronel, el periódico El Tiempo publicó el 1 de diciembre del año 78 en primera página y en las páginas interiores, en la 6A, el mismo título. Un antetítulo que dice en Cimitarra, se entiende que es Santander, muertos 9 guerrilleros. Y la información relata un poco del crecimiento de este grupo, cómo venía haciendo, que ya estaba dividido en varias cuadrillas, en varias guerrillas, porque esa es la organización interna, la organización básica de una cuadrilla de las FARC es una escuadra que son 9 hombres, una guerrilla que son 18 o 27 y un frente que son más o menos 60 bandidos. Esa es la organización interna de las FARC. Entonces, aquí decían muertos 9 guerrilleros, eso significaba que como mínimo se había dado debajo una escuadra de bandidos de esos, o media guerrilla. Indicaban también que pues el ejército había sacado a un bandido de eso y lo ha llevado para el hospital Ramón González Valencia en Bucaramanga, que el bandido había confesado que él era campesino, que llevaba 4 años en las FARC, y el mismo cuento de siempre que él estaba ahí porque era que si se volaba la guerrilla le mataba el papá y la mamá y los hermanos, o que los desterraban de la región, y que él ya se había comprometido con la revolución, y que aunque estaba sufriendo mucho, pero que él entendía que Colombia necesitaba unos cambios, y bueno, lo que les meten en la cabeza. Pero también explicaron que dentro de ese combate cayó un bandido al que le decomisaron un fusil que le había robado a una compañía de ingenieros en la zona de Otanche que estaban construyendo una carretera. También explicaban allí en este informe que el combate se ha suscitado en una especie de emboscada que le han montado los bandidos al atardecer a unas tropas que han reaccionado muy bien, orgánicas del batallón Ricaurte de Bucaramanga, que habían reaccionado muy bien con efectividad y en el choque inicial dieron de baja a 3 bandidos y que quien iba al mando de la unidad no se detuvo en la noche, sino que los persiguió hasta donde han llegado a curar los heridos y ahí en un nuevo golpe dio de baja a 6 bandidos. Entonces ocurrió entre las 4 o 5 de la tarde y las 6:30 de la mañana del día siguiente. Fueron dados de baja 9 terroristas de las FARC. Y pues hubo otras escaramuzas, pero allí no se tuvieron más resultados, porque los combates siguieron. Entonces, el comandante de la Quinta Brigada
pues dio unas declaraciones muy claras y precisas acerca de este hecho e hizo mucho énfasis en que al bandido que había quedado herido había sido llevado a Bucaramanga para desvirtuar toda la propaganda comunista que decía siempre que eh, a los capturados el ejército los fusilaba, que era también otra de las propagandas que le hacían a los bandidos para que no se entregaran. Pero pues se demostró que eso era una falsedad y una canallada de estos tipos. Ese bandido confesó que ese grupo había cometido todos los secuestros y extorsiones que se conocían y las que no se conocían en el sector del Carario Pon, que es una zona muy maderera y finquera. Y también explicó algo que pues ya tenía la inteligencia militar claro por otros documentos y otras capturas, era que en breve esa cuadrilla, la cuarta cuadrilla, iba a desmembrar o a crear a partir de su estructura a la cuadrilla 12, a la 23, inclusive a la 24 y a la 43 con extensión hacia Antioquia, donde se estaba formando la novena cuadrilla. O sea que la información que dio este bandido sin saber mucho de estrategia corroboraba todo el plan estratégico de las FARC y corroboraba que entre el 74, cuando se hace la quinta conferencia, y el 78, que hubo una especie de statu quo, aunque la guerrilla siguió actuando y hubo combates, pero no era tan conocida, y que Tiro Vivo logró una clandestinidad muy positiva para las FARC, porque inclusive se decía que estaba muerto y se volvió a repetir el cuento que ha seguido enfermo y que se ha ido para Checoslovaquia y que lo habían visto en Cuba, otros lo vieron en La Guajira. Bueno, un poco de especulaciones que contribuían a crear un mito alrededor de este bandido. Entonces, eh, lo que se corroboró allí es que habían aprovechado muy bien todo ese periodo y se habían multiplicado exponencialmente en la zona y ya no era solamente la cuarta cuadrilla de Yacupí y unas extensiones hasta Puerto Boyacá, sino que como vemos ya han llegado y se han radicado en Cimitarra, en el nordeste antioqueño, en el sureste antioqueño y el oriente de Caldas. Mi coronel, ¿por qué se afirmó de manera reiterativa en los medios de comunicación que estaba en pleno desarrollo una desbandada de las FARC? Pues fue un poco especulativa porque se asumió que lo que estaba pasando en esa cuadrilla pasaba en todo el territorio nacional, lo cual no es exactamente cierto. En otras partes ellos seguían la construcción, pero el triunfalismo nació del informe de la Quinta Brigada, que al hacer la identificación de los cadáveres de los bandidos eliminados, había caído uno, le decían Octavio, que era como el segundo al mando de toda la cuadrilla del cuarto frente, que se llamaba Carlos Arturo Aguirre Cruz, eh, y era el que había planeado el asalto a la patrulla y además cayeron al lado de él el segundo de él, no el segundo de la cuadrilla en total, sino el segundo de él, José Ilfonso Urquijo, que era natural de Puerto Boyacá, otro que le decían alias Bolívar, que era un chocuano, y un cuarto conocido como Alberto. Esos por lo menos se les encontró los documentos de identidad. Los demás, como solía suceder y suele suceder, son NN y ahora, muy hábilmente, el Partido Comunista y sus brazos publicitarios están yendo a los cementerios donde se enterraron esos NN y los desentierran y dicen que fueron los desaparecidos que estaban desde esa época, el ejército los asesinó. ¿Por qué? Porque moría un bandido de esos y ellos colocaban la denuncia en otra parte de donde era oriundo el sujeto, que estaba desaparecido. Hábilmente no decían que había caído en un combate, que estaba desaparecido. Como tienen las copias de las denuncias, ahora que los identifican con el ADN, dicen, mire, este estaba desaparecido y lo que pasó fue que el ejército lo asesinó. Es una de las siniestralidades que se derivan del pacto de La Habana y que los grandes abogados que hay en Colombia, todos esos leguleyos, nunca han sido capaces de defender la institucionalidad, sino que han hecho parte de ese problema. Entonces, esa fue la razón de ese titular que nos parece un poco más publicitario y exagerado que la realidad, porque una cosa es que una sola cuadrilla sufra una cantidad de golpes y otra cosa es que las FARC en su conjunto estén desarticuladas. Mi coronel, ¿qué actividades desarrolla la naciente cuadrilla 19 de las FARC en el área de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena?
Pues mi coronel, ocurrió un caso de esos que son de Ripley. En las playas de Santa Marta cayó una avioneta que era de narcotraficantes estadounidenses. Y entonces, mientras la removían de allá y mientras se hacía todo el proceso judicial de establecer todas las pruebas y hacer las visitas periciales, etcétera, pues al Batallón Córdoba se le asignó la misión de cuidar esa aeronave para después ser removida. Y uno de los soldados que estaba ahí encargado del cuidado se quedó dormido y vino un bandido de las FARC que estaba asentándose en la zona y le robó el fusil y se voló con el fusil. Entonces, eso demuestra que era en todo el país que estaban muy activos y que donde había oportunidades ellos actuaban. Ahí aparece en la noticia que un coronel de apellido Kitchen, que era el comandante del batallón, anunció que él iba a ser consejo de guerra al soldado. Sí, pero el fusil se lo robaron y con ese fusil mataron más soldados después y se falló. Una falla táctica que muy bien la aprovecharon los bandidos y que sí estaban alerta y pendientes donde había la posibilidad de actuar y actuaron. Mi coronel, ¿qué actividades desarrollaba en las principales capitales el grupo terrorista EPL-PLA, Ejército Popular de Liberación Pedro León Arboleda? Pues mi coronel, lo vimos la semana pasada cuando analizamos la historia del Consejo de Guerra a los 50, que los condenaron a 54 años, a 10 de 22 bandidos juzgados y que de los 10 uno fue juzgado en ausencia y que posteriormente con amnistía de Turbay se presentó en Ibagué y se entregó. Este caso ya lo hemos mencionado aquí, pero lo volvemos a resaltar porque ocurrió el mismo día en que fueron dados de baja los bandidos de las FARC allá en Cimitarra, y esto ocurrió aquí en Bogotá, la calle 53 con carrera 22, muy cerca al centro comercial Sears, que se llamaba en el tiempo, ahora lo llaman la Casa Estrella. Un grupo del EPL se metió al banco y se robó un poco de dinero y amedrentó a los vigilantes y aterrorizó a los clientes del banco que estaban a esa hora. Y también en ese momento había un señor de nombre Álvaro Vargas Triviño que trabajaba en la estación de servicio Texaco, que queda ahí cerquita, es una estación muy conocida que todo el que pasa por esa zona la ve, ahí subiendo por la calle 50. Había ido al banco a consignar el dinero de las ventas y ahí, en ese momento, también se llevaron ese dinero. Eh, Escaparon a pie, luego se volaron en motos, pero lo que quedó claro allí es que el terrorismo estaba actuando de manera paralela en lo urbano y lo rural y que uno de los aspectos fundamentales para ellos era el asalto a bancos, como lo hemos visto en diferentes casos aquí, que todos hacían lo mismo, la FARC, el ELN, el EPL, el ADO y el PLA, todos iban a asaltar bancos porque les resultaba rentable. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Pérez Vives, envió una carta al congresista Polinar Díaz con el mensaje que el Estatuto de Seguridad se cumpliría inflexiblemente? Este personaje, Apolinar Díaz Callejas, fue un politiquero de los más conocidos en los 60, los 70 y parcialmente en Colombia. Y como buen politiquero aprovechaba todas las circunstancias para salir a lucirse y buscar publicidad con el fin de ganar votos en la siguiente elección, pues como son congresistas y se creen eternos ahí para seguir desangrando el país, hacen lo que sea para sostenerse allá. Y apareció en algunos sitios públicos de Bogotá un supuesto grupo que llamaba la AAA, que era dizque una réplica de la Alianza Anticomunista Argentina que iba a actuar en Colombia, obviamente contra los comunistas, especialmente por todas estas acciones urbanas. Pero ese grupo fue como, o alguien que hizo lo que llaman coloquialmente una pega, o un trabajo de propaganda muy mal hecho, o por la izquierda o por la derecha, cualquiera de los dos es responsable, y que lo que hizo fue generar
un debate y un escándalo, una tormenta en un vaso de agua en el Senado de la República. Entonces, inmediatamente el señor Apolinar Díaz Callejas, que quería hacer publicidad y payasada, le mandó una carta pública al señor Turbay, que estaba recién posesionado, llevaba 2, 3 meses en el cargo, pidiéndole que públicamente le explicara al país si el estatuto de seguridad que él iba a implementar también iba a cobijar a los bandidos de la AAA o simplemente era para perseguir a los luchadores del pueblo y a los jóvenes que se levantaban en armas eh, con muchas razones y toda esa leguleyada que utilizan los politiqueros. Entonces el señor Pérez Vivas, Álvaro Pérez Vivas, que era el secretario de Palacio, le contestó en una carta que el gobierno nacional no tenía ideología específica para combatir el terrorismo, sino que todo el que hiciera actos de terrorismo sería combatido. Y le da a entender que eso de la AAA es como un grupo del que nadie tiene razón y que hay que esperar que las cosas evolucionen, pero que naturalmente el Estado va a cumplir con su función. Entonces aquí lo que nos queda de moraleja es que los politiqueros utilizan cualquier argumento para darse publicidad sin darse cuenta del daño que le están haciendo al país con tal de salir ellos ganadores. Mi coronel, ¿por qué el mismo secretario del Palacio envió otra carta al representante Luis Villar Borda refiriendo que la administración Turbay esperaría los resultados finales de las investigaciones de las autoridades competentes en torno a la denuncia que el congresista hacía acerca de supuestas torturas contra terroristas detenidos por las autoridades militares o policiales? Porque el ministro de Justicia, Hugo Escobar Sierra, tuvo que ir a la Cámara de Representantes ante una comisión accidental que se nombró allí para investigar esas denuncias y dar un poco de claridades. Entonces, el ministro de Justicia, Escobar Sierra, ya había dicho que el gobierno nacional esperaba serena y tranquilamente la culminación de la investigación, que no se iba a anticipar a los hechos, que dejaran que quienes habían nombrado para eso actuaran de acuerdo con la ley y que quienes fueran sindicados también se le hiciera la investigación de acuerdo con la ley y no simplemente con salidas ideologizadas. El punto complejo aquí era que quien pedía toda esa información y quien más era insistente era Luis Villar Borda, un izquierdista, un liberal de esos izquierdistas que parecían más comunistas que liberales, que generaba todo tipo de conjeturas alrededor de lo que estaba pasando y que en la práctica era más un defensor de los terroristas urbanos que eran capturados o de los rurales que caían, como el caso del que vimos ahora en Santander, que confesó todo eso. Pero lo que siempre llama la atención es que de una u otra manera en cada captura de estos bandidos, la información que se consiguiera, información muy valiosa, de cuáles eran los planes de cada grupo y cómo estaba trabajando. Y eso lo conocían ellos porque en los consejos de ministros, el general Luis Carlos Camacho Leiva les daba una información muy específica y puntual de cuáles eran los planes. Además que Camacho Leiva no tenía pelos en la lengua y salía permanentemente por los medios y daba esas informaciones. Entonces ellos en el gobierno sabían perfectamente lo que pasaba y el Congreso con mayor razón. Pero es que la doble moral, la mala fe, la intención de sacar réditos políticos y en muchos casos también de favorecer los criminales, lo que ha eh, acentuado dentro del Congreso de la República esas tendencias peligrosas para el país. Mi coronel, ¿qué lectura o interpretación amerita el editorial del Tiempo del 2 de diciembre del 78, un día después de la exitosa operación militar que condujo a la muerte en combate de 9 terroristas de las FARC en Cimitarra en diciembre del 78 y titulado Por la sinuosa vía de la infiltración? Mi coronel, este editorial, como lo vemos ahí en pantalla, está fechado el 2 de diciembre del 78, es decir, como usted lo nota, al día siguiente de la operación exitosa y de la respuesta que tuvo que darle el gobierno nacional a los dos congresistas. Y, todos esos otros temas que vemos ahí
en torno o paralelos con este suceso. Narcotráfico disparado en la costa, y los bandidos de la FARC robando fusiles. Bueno, y aquí este editorial sería como para mandárselo imprimir en una placa y pegárselo, estampillárselo allá en la puerta de FECODE. Resulta que el rector encargado de la Universidad Pedagógica, en ese momento un señor de nombre Augusto Romero Díaz, le envió una carta al ministro de Educación, que era Rodrigo Lloreda Caicedo, diciéndole que renunciaba al encargo que tenía en la Universidad Pedagógica porque definitivamente dentro de la universidad había unos grupos de docentes y de estudiantes que eran formados para ser docentes, completamente ideologizados, promoviendo el terrorismo y acciones criminales desde la universidad contra la población y dentro de la misma universidad. Y que si no le iban a dar el respaldo de fuerza pública y organismos de seguridad, pues que él renunciaba, porque hasta la vida de él y de los profesores decentes que había allí estaba en peligro. Y daba a entender que eh, había una connivencia total de FECODE con estas acciones, inclusive porque FECODE había dicho en una declaración reciente que era que ese docente perseguía a los estudiantes y no defendía los derechos adquiridos para luchar por las nuevas aspiraciones de los docentes, sobre todo de los comunistas. Entonces el ambiente estaba muy caldeado y el periódico El Tiempo, en su editorial, les dio muy duro, les dijo que una cosa son los derechos constitucionales, que los tenemos todos los colombianos por igual, y que tienen unas garantías y que las contempla la Carta Política, pero otra cosa es al amparo y a la sombra de esos hechos, de esos derechos, cometer acciones criminales, siempre enmascarándolas y colocándolas con el cuento de que se trata de defender derechos laborales y sindicales, porque lo que estaban haciendo era promover el terrorismo. Los consideró, los catalogó el periódico El Tiempo por el editorial de aberraciones pseudo revolucionarias y gravísimas, porque les demostró que los docentes que estaban formándose en la escuela de instructores, es decir, la universidad pedagógica, lo que estaban convirtiendo en unos multiplicadores del comunismo y el terrorismo. Y luego, en la segunda parte del editorial, lo subtitula Cómo se realiza el proselitismo, y hacen una descripción total. Y dice, por ejemplo, que en las clases los profesores ya tenían frases preelaboradas para utilizar de manera torva y siniestra frases, por ejemplo, la del libertador Simón Bolívar, cuando en una carta personal le escribió a un coronel británico que en Estados Unidos había sido creado para tener a Latinoamérica en la mira de bajo la mira de una explotación imperialista. Y le pregunta el editorial del Tiempo a FECODE, que hace el cuestionamiento, si esas frases no son instigadoras de odio y violencia y de desorientación de los jóvenes, porque pues la gente que no tiene recursos para enviar sus hijos a entidades particulares, pues tiene que enviarlos a la educación pública para que en lugar de que piensen en un futuro, como se dice coloquialmente, ser alguien, llegar a tener su propio emprendimiento, entonces terminen de bandidos y de comunistas destruyendo el país y pidiendo, pero no dando nada. Entonces, un editorial muy interesante que en su momento pues causó resquemor, y inmediatamente el Pasquín Bolos Proletaria se vino contra el Tiempo y dijo que eran los lacayos del imperio, todo ese lenguaje que ya les conocemos, pero fue escrito en el 78, día 2 de diciembre, y por eso lo ponemos aquí en pantalla y con la foto, la copia fotostática, para que nos demos cuenta que este veneno que le está intoxicando el alma a los jóvenes colombianos lleva muchos años, y que sí ha habido voces que lo han puesto sobre el tapete, pero que la corrupta dirigencia política, por estar pensando en robar y en sacar ventajas para ellos, miran para otro lado y permiten que esto siga ocurriendo. Entonces denunció que toda una universidad
paga por el Estado se había dedicado al adoctrinamiento político comunista. Pues al punto que el rector tuvo que mejor renunciar porque consideraba que eso era un antro. Gracias, mi coronel. ¿Qué mensaje dieron al país los diputados de la Asamblea de Santander, Norte de Santander, perdón, enfrentados a golpes y con intercambio hasta de disparos durante la sesión de cierre de esa corporación en el 78? Pues mi coronel, muy cerca de donde ocurrió este combate, realmente no es muy lejos, eh, sucedió que estaban ya en cierre las asambleas, porque eso tiene unos periodos muy bien predeterminados por la ley, y a menos que se convoquen a sesiones extras, ellos cierran y se dedican a vivir sabroso, ¿no? A cobrar sus elevados salarios, sus primas. Entonces, en el departamento de Norte de Santander, eh, se estaba investigando al contralor Daniel Gáfaro Barrera porque supuestamente había cometido algunos delitos relacionados con patrimonios y desviación de recursos y connivencia con delincuentes. Entonces, le estaban pidiendo unos la renuncia y otros defendiéndola, como suele ocurrir dentro de la politiquería colombiana. Como ya era la última sesión, tenían que tomar una decisión y se prolongó hasta horas de la madrugada del día siguiente. Entonces, en un momento en que los ánimos se exaltaron, terminaron enfrentados a golpes y algunos sacaron sus armas de fuego y dispararon dentro del recinto de la Cámara, de la Asamblea. Eso pasó algunas veces en el Congreso de la República, no muchas, pero pasó. Hubo un tal Amadeo Rodríguez del Partido Conservador que se hizo famoso porque cada vez que le daba rabia, entonces sacaba el revólver y amedrentaba, hasta que otra vez creo que mató a un miembro en el Congreso de la República. Entonces, esa era la forma de hacer política en Colombia, estos descompuestos politiqueros. eh, y imagínense ustedes si los que manejan toda la administración del Estado y la legislación municipal, departamental y nacional hacen eso, ¿qué se puede esperar de los que están, entre comillas, alzados en armas contra ese mismo Estado, o los que consideran que el Estado no les cumple? Y de remate, el centro de formación de los docentes, metiéndole en la cabeza a los bandidos, a los muchachos que se volvieran bandidos, pues ahí tenemos lo que hay. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué el diario El Tiempo aseveró en su página editorial que la subversión surge a izquierda y derecha en Colombia? Mi coronel, este tema ya lo habíamos tratado en un evento anterior, pero lo retrotraemos nuevamente porque es como un resumen que hacía un señor Guillermo Pérez en el periódico El Tiempo los domingos de lo que ha ocurrido en política en la semana anterior. Entonces, el día 3 de diciembre, el señor publicó en su eh, espacio habitual de análisis o de resumen político que todos los hechos de violencia que han ocurrido, como los que acabamos de nombrar, afectaban porque estimulaban la subversión, pero le dio mucha importancia al caso de el anuncio de la famosa AAA, que no pasó de ser un hecho publicitario de propaganda negra que no tuvo ninguna demostración física, y que el señor Díaz Callejas eh, había utilizado ese argumento, que porque ese grupo supuestamente había amenazado a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados, periodistas y parlamentarios. Inclusive fue tanto el escándalo que se armó con eso, que como no se probó que existía la AAA, pues hubo gente que dijo que eran los mismos que se habían auto amenazado para armar ese problema. Todo eso pues terminó en nada, pero es la demostración de que los politiqueros son los encargados de incendiar el país, mientras los comunistas se aprovechan de la educación para incidir e inducir a los jóvenes a cometer delitos. Mi coronel, han traído las conversaciones de paz con el M-19, el EPL y las FARC, o los intentos de paz
con el ELN, sumados a los falsos anuncios de victorias de los dirigentes políticos, la desarticulación de los grupos narcoterroristas en todo Colombia, además de seguridad total a los miembros de las fuerzas militares y de policía? Mi coronel, no, e inclusive aquí en este periodo hubo una propuesta del señor Turbay, hizo una amnistía y entró en ejercicio y algunos se acogieron, otros no. Luego vino el laxo gobierno de Belisario, después el desgobierno del señor Barco, luego el laxísimo gobierno de Gaviria, el vergonzoso periodo presidencial del señor Samper, luego el arrodillamiento de Pastrana ante las FARC y la lista sigue y realmente no ha llegado hasta el corolario de Santos y lo que tenemos hoy que sí es una verdadera vergüenza histórica con el señor Petro. Entonces no han servido y aquí resaltamos, por ejemplo, que con la segunda Marquetalia acaban de hacer una cosa que parece ridícula y no te lo puedo creer. Desde hace rato el sujeto Iván Márquez estaba escondido en Venezuela con el cobijo de Maduro, inclusive ya los narcos, su misma agrupación intentaron asesinarlo y casi muere, pero luego apareció el comisionado Danilo Rueda diciendo que no, que estaba sano y vivito y que estaba dispuesto a la paz. El país entró en un debate fuerte cómo iba a negociar el gobierno con un bandido que se había burlado del pacto en La Habana y de todas maneras Petro siguió con el cuento de que la paz hay que hacerla. Y la semana pasada es que estuvo el señor Oti Patiño en Acore Nacional y como si fuera una decisión ahí a las carreras, hay algo como por salir del paso, les propuso que nombraran a uno y al otro ya lo nombraron, sin ninguna reunión ni consulta con las regionales de Acore, ni mirar si hay un perfil, ni tener un plan estratégico, ni nada. Y ya salió el comunicado de Acore que aquí vamos a negociar porque es que tenemos que estar presentes. Entonces, imagínense ustedes con una fiera como Iván Márquez, para complementarle su pregunta, que lleva casi 50 años dándole caramelo a todos los gobiernos con el mismo cuento de la paz, y van a colocar un grupo que no se sabe quién lo dirige, ni cómo lo dirige, ni mucho menos sin ningún objetivo, a que negocie con él. ¿Qué ir a negociar? No sabemos. Pero es que ese es el tropicalismo nuestro. Adelante, mi coronel. Mi coronel, escuchemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia, en particular de los miles de asesinatos ordenados por cabecillas, grupos bandoleros y luego narcoterroristas en nombre del Partido Comunista Colombiano y en otras agrupaciones políticas. Mi coronel, ¿usted nos puede enunciar algunas reflexiones de orden político estratégico
respecto a la operación militar que condujo a la muerte en combate de 9 terroristas de la cuarta cuadrilla de la FARC en la vereda Socorro del municipio de Cimitarra, en Santander, en diciembre de 1978. Bueno, mi coronel, aquí vemos que con lo que sucedió en ese hecho y todo lo que hemos analizado alrededor de los procesos de paz y la infiltración de los comunistas en FECODE, esa siniestralidad con que han incidido en la mentalidad de los jóvenes, sin duda, la dirigencia política ha sido tolerante y connivente a que se olvide intencionalmente todas las acciones terroristas de las FARC y que fueron legitimadas de manera absurda por el pacto Farsantos mediante la JEP y la Comisión de la Verdad. Eh, Todo eso también nos indica que la gran cantidad, porque es que son ríos de informaciones de inteligencia que se han conseguido a tiempo, que no es que las estamos descubriendo ahora, sino que en su momento fueron determinadas por los servicios de inteligencia, nunca fueron aprovechadas por la dirigencia política. Por el contrario, fueron olvidadas intencionalmente para hacer politiquería. Y ahí vemos a dos congresistas de la República con sueldos altísimos. Y hoy me imagino que los familiares reciben unas pensiones abultadas y esos sujetos haciéndole daño al país, legitimando bandidos. Eh, Esa doble moral y ese desenfoque de personajes del orden nacional para el concepto de la seguridad y el desarrollo es lo que nunca ha permitido que el país progrese. Colombia, desde la herencia santanderista de la politiquería y la leyada y buscarle el esguince a cuanta cosa ocurre, se la ha pasado dando amnistías, reconociendo bandidos, perdonándoles y permitiéndoles que después de destruir el país vayan y lo del gobierno. Y ahí hemos pasado por todo ese desenfoque de todos esos personajes. Eh, Hay que decir que las FARC, como lo hemos reiterado en estos días, han sido muy coherentes con los postulados de su plan estratégico frente a la total incoherencia de los gobiernos de turno, porque son los gobernantes, los políticos corruptos y los abogados leguleyos los que han coadyuvado a que eso ocurra. Y a todo le encuentran una justificación, y es que lo estamos viendo en este momento, de una cantidad de abogados, inclusive un sujeto que fue dizque magistrado del Consejo de Estado y luego fiscal general de la Nación, sale a decir que él, como constitucionalista y penalista y no sé qué más cosas, considera que el señor Petro sí tiene facultades para convocar una constituyente con base en el pacto de cuervos que firmó Santos con las FARC y no se ruboriza. Y fue dizque fiscal general de la Nación y seguramente está hasta pensionado. Tuvo el escándalo, por ahí hay una periodista que tenía un apellido Chipcha y le gustaba usar el apellido alemán, que no se llamaba así. Y nunca aclaró cuál era el nexo que tenía con esa mujer a la que le pagó una cantidad de recursos grandísimos del Estado. O sea, eso se llama corrupción. También vemos que los nexos nacionales e internacionales de orden financiero, político, propagandístico, le han sido muy útiles al plan estratégico de las FARC. Por extensión, decimos que el Partido Comunista Colombiano, con sus brazos armados, especialmente las FARC, siempre siguió y ha seguido la línea Moscú. Así se haya caído el muro de Berlín, ellos creen todavía que eso tiene vigencia y eso les ha generado pugnas con otros delincuentes armados, pero no al extremo de desaparecerse, sino más bien como una especie de toma y dame de hagámonos pasito, pero ahí están haciéndole daños al país. El desdoblamiento de las cuadrillas en el Magdalena Medio es la demostración patente y patética de que las FARC sí actúan con base en su plan estratégico, no dan un paso atrás y delinquen de manera colectiva y permanente para esa actividad. Y finalmente, todo esto nos deja un panorama muy claro en qué van a terminar las negociaciones del señor Petro, ni con las FARC de Iván Mordisco,
ni mucho menos con la segunda Marquetalia, habida cuenta de que el solo hecho, como están nombrando y escogiendo los plenipotenciarios para ir a negociar en nombre de los colombianos, sea tan a la ligera y que hasta las propias organizaciones de la Reserva se presten irresponsablemente para ese show. Adelante, mi coronel, con los comentarios del día de hoy. Gracias, mi coronel. Comentario para el capítulo 560 de la verdadera memoria histórica. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en esta tribuna pública, ya había presentado la masacre de 12 campesinos en el municipio de Cimitarra en el mes de agosto de 1978 por parte de la cuadrilla 12 de las FARC. En el día de hoy, nuevamente se ha analizado políticamente y humanamente la muerte en combate de 9 terroristas de la cuadrilla de las FARC, justo 4 meses después en el mismo municipio de Cimitarra del mismo año. Circunstancias que demuestran el ambiente de zozobra a la que ha conducido el terrorismo comunista a algunas regiones del país, donde la población desesperada por tantos abusos ya no logra soportar ese ambiente de miedo y recurre finalmente a la ayuda de las fuerzas legítimas del orden. Hechos donde han perdido la vida muchas personas humildes, trabajadoras y productivas, simplemente por haber sido adoctrinadas en una perversa ideología como lo es el comunismo. Doctrina que se empeñó después de la revolución de Rusia en querer conquistar el mundo, porque según su parecer es la única y la mejor forma posible para gobernar las naciones bajo el miedo y la brutalidad de las dictaduras, y que supuestamente esa es la forma más civilizada para alcanzar la felicidad humana. En Colombia, el Partido Comunista se ha empeñado en adoctrinar a varias generaciones de niños y jóvenes por medio del Ministerio de Educación, haciéndoles creer que de esa forma se alcanzará la mejor dicha posible. Un ministerio pago por el pueblo que se ha dedicado al proselitismo político, en lugar de ilustrar y mejorar el conocimiento humano. Hasta el punto que incluso ha conquistado las mentes de prelados y religiosos, que utilizando el reconocimiento, respeto y gratitud que les tiene el pueblo colombiano, han ingresado a las filas de la insurgencia uniformada, o simplemente se han dedicado a pregonar dichos prelados hasta desde el púlpito, y por supuesto a través de la docencia religiosa, por la gran cantidad de colegios que ha tenido a todo lo ancho del territorio nacional, pregonando esas mismas teorías y actuando como subversivos e ideólogos no uniformados. Ya hemos mencionado aquí a muchos de ellos con nombre propio. Y Colombia ha sido azotada por muchos años por una lucha insensata, puesto que es bien conocido que el comunismo en el mundo ha causado cientos de millones de muertos, desplazamientos y destierros a zonas remotas y sometiendo a trabajos forzados esclavistas, como castigo por no practicar su ideología política y por no ser plenamente simpatizantes de sus bárbaros conceptos. Por estas evidencias y irrefutables razones, las Fuerzas Armadas de Colombia se han empeñado con todo su esfuerzo y patriotismo a impedir de que la patria caiga en las garras de un régimen de gobierno que solo se fundamenta en el sufrimiento humano. Y la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación está dejando en evidencia dicha realidad, además del heroísmo de las tropas, por medio de la propaganda y la guerra psicológica, también jurídica y judicial, con que este partido político quiere apoderarse del gobierno, porque es también uno de los métodos de lucha del marxismo y ha sido el de ocultar premeditadamente o por simple omisión, al mismo tiempo que tergiversación, la verdadera historia, buscando que todos estos crímenes caigan en la impunidad, ya que incluso el sistema judicial colombiano ha sido permeado también en esa ideología, llegando a juzgar no en justicia y legitimidad, sino en política y en simpatías ideológicas. Porque mientras no haya confesión de verdad y toda la verdad, no se podrá lograr la tranquilidad, la reparación y mucho menos la paz. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel, muy puntual lo que usted
reconstruye recordándonos que en Cimitarra en ese mismo año ocurrieron varios hechos violentos, en particular esa masacre que fue muy conocida y que fue perpetrada por esta cuadrilla cuando estaba formando ya, desdoblándose en la cuadrilla 12. Entonces, lo que usted agrega de docentes y grupos religiosos y la responsabilidad de dirigentes políticos está probado con creces aquí. Creo que Rosita levantó la mano. Adelante, Rosita. Parece que no nos está oyendo. Entonces llegamos al final. Ya, Ah, bueno, adelante. ya tengo micrófono. Muchas Ah, gracias, mi coronel. Muy importante, y usted ya lo mencionó como muy importante, ese comunicado del periódico El Tiempo en 1978, tal vez, a propósito de, de lo que estamos hablando hoy en Memoria Histórica. Esta mañana, mi coronel, en la cadena radial W, entrevistaron largamente a una representante del presidente Petro, donde aplaudió el nombramiento de un nuevo eh, rector para la Universidad Nacional, y que evidentemente está en contra de toda ley, porque el gobierno no puede intervenir en las decisiones de ninguna universidad, ni siquiera las oficiales. Y seguramente pues esto irá a pasar, supongo yo, al Consejo de Estado o a algún otro. Me permito solicitarle que pongamos en primera página de nuestra web ese comunicado de 1978 del periódico El Tiempo, si usted lo considera posible, para recordarle no solamente a FECODE, sino a todos los medios de comunicación, que es realmente lo que hacen 65.000 miembros hoy en día de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional, y que está aprobada por 11.000 o 12.000 de ellos nada más. Y con la intervención del gobierno, que obviamente entonces se quiere aprovechar ahora de las universidades para sus votaciones de reelección, sin duda alguna. Muchísimas gracias, mi coronel. Bueno, Rosita, muchas gracias. Muy amable. Vamos a buscar la forma de publicar eso. Llegamos al final del ejercicio. Los invitamos a todos. Esta noche tenemos una nueva sesión de análisis de la Constitución Nacional por el señor coronel Diego Caicedo, y regresaremos el martes nuevamente con nuestra actividad académica, habida cuenta que el lunes es festivo en Colombia. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando.